Buenas noches a todos. Esta es la 16ª vez que intento empezar este micro video. Creo que no sé si tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo ya de tantas interrupciones que hemos tenido. Quería contarles el cierre, digamos, del capítulo de Tyler. Nosotros veníamos hablando de que Tyler fue el primero en sistematizar un método o utilizar la metodología sistemática para evaluar. Y una de las cuestiones centrales en las que él basaba su trabajo es en correrse del modelo anterior, que era una evaluación solamente hacia el estudiantado y a partir de ello recabar informaciones para todo el sistema. Sin embargo, a pesar de esto y de que, por ejemplo, la retroalimentación era una de las variables centrales dentro del proceso que el mismo Tyler planteaba, una de las primeras críticas que se le hace es que dejó de estar centrado en la metodología en sí mismo, pasando a estar centrado en los objetivos. Entonces, toda la planificación, que es lo mismo que se le reclama cuando uno piensa la pedagogía por objetivos, lo que pone Jimeno Sacristán en el texto de la pedagogía por objetivos en currículum, es la misma cuestión, es decir, fijar los objetivos como el eje central de todo el método hace perder muchas facetas intermedias que podrían ser interesantes de analizar o verlas en cualquiera de sus momentos para trabajarlas como variable que permitiera una retroalimentación sobre un proceso mucho más macro o mucho más interesante de hacer, mucho más con un seguimiento diferente sobre la cosa. Al estar centrada en los objetivos, una de las cuestiones que aparece es, si bien el método en sí se pensaba todo como un proceso, al estar centrado en los objetivos termina siendo una evaluación de finalización de. Entonces, lo que tenemos es un modelo en el que la evaluación se está centrando en cuánto se logró o no de los objetivos principales. Y ahí tenemos un tema serio para debatir. Ahora, ¿qué pasa? Como la presentación que hace Tyler es una presentación técnica, la presentación que hace Tyler y la que hacen casi todos los autores de este libro, es una presentación técnica que en algunos momentos yo dije que parecía hasta naif, o sea, que tiene una mirada como inocente de los procesos de tensión social que se generan en cualquier proceso evaluativo. Él considera que la fijación de los objetivos, que viene de otras fuentes, unas fuentes externas, desde lo social, desde la psicología, desde las formas de aprender, etcétera, etcétera, ya no tienen en sí misma un carácter político y se plantean como más objetivas. Entonces, se plantean como objetivas y se plantean como cambios de conducta. Por esa razón, estos autores son generalmente indicados como más cercanos a las lógicas conductistas, ¿sí? Ahora bien, todo el criterio con el que organiza su metodología es un criterio bastante racional, si bien no es plenamente científico, que es lo que le critica el autor que vamos a ver en el próximo video, que es Sachman, tiene una organización racional de la cosa, es decir, hay una formulación del proyecto que es racional, la formulación de los objetivos es racional, los caracteres de la retroalimentación para la mejora continua son racionales y la terminología discursiva que se usa también es racional, ¿sí? Entonces, de esa manera, lo que hace es condicionar la idea de que no hay una faz política atravesando ninguno de estos procesos cuando todos podemos claramente darnos cuenta de que siempre está vigente esta faz. Ahora que, digamos, por ejemplo, una de las cuestiones que lo puede vincular a ese mismo criterio de lógica política es que él no dice que un proceso evaluativo debería estar aislado de otros, sino que puede estar en interconexión con otras variables o con otros procesos para poder pensar de manera más macro los objetivos, clarificar los objetivos para cualquier lógica de política pública y trabajar más articulado. Pero bueno, esa es una de las cuestiones que también se le critica, como diciendo que pierde en defensa de un modelo de objetividad absoluta, pierde un carácter de la subjetividad y de la política que no estaría claramente dibujado en su propuesta. Esto, el que sea tan objetivo, nos permite, hacer lo posible, poder llevarlo a la práctica con mayor fluidez o con mayor respeto de las normas que están vigentes. Si bien, como decíamos recién, todo su planteo estuvo centrado en este criterio de proceso, de evaluación en cualquier momento del proceso, de cualquier momento de la cadena para volver hacia atrás y retroalimentar el mismo proceso, mejorándolo en el camino, no como compartimientos estancos, como normalmente estamos acostumbrados a ver los macroprocesos de evaluación. Y si bien se presentaba como esto como un baluarte, un valor muy fuerte, el hecho de retroalimentar el sistema, terminó siendo, en la práctica, un modelo de evaluación finalista, es decir, un modelo de evaluación que se hace al final de algún proceso para ver cuánto o no de los objetivos se lograron, y además terminó siendo lo que él no quería, que es una forma más de evaluar
centrado en una de las variables principales que nuevamente era los de los estudiantes. No es la lógica de su modelo, pero es la lógica en la que quedó a partir de la utilización de su metodología en las praxis. Ahora bien, el método lo que tiene de ventaja es que puede ser aplicado dentro del aula o fuera del aula, es decir, nosotros dentro del aula nosotros lo hacemos, es decir, evaluamos procesos, claramente evaluamos procesos o no, pero siempre terminamos tomando algún modelo evaluativo, el sistema, como decimos por tres, el sistema nos exige algún momento evaluativo objetivo con estos mismos criterios para ver cómo son los logros de los estudiantes dentro de este proceso. Vale para cualquiera de los niveles educativos. Pero esta propuesta que Tyler hace sirve no solamente para ese espacio, sino que sirve para las instituciones, sirve para los evaluadores en general, sirve para el que diseña currículos, sirve para los ministerios, puede servir para muchos aspectos claves, pensándolos en esta idea de programación o planificación de larga data. Por ende, es un método muy útil y claramente muy utilizado. Pero, como todo proceso, como toda metodología que tiene como objeto de estudio una población o un espacio social, y eso implica migraciones, mutaciones continuas, tiene cosas que lo limitan, por decirlo de una manera. Es más, en el texto de Staffelbein dice limitaciones al método tayleriano. ¿Quiénes lo utilizaron? O sea, quienes llevaron más a la práctica el modelo de Tyler, casualmente terminaron utilizándolo para lo que les decía recién, para valorar un logro final en cualquier tipo de situaciones, sea estudiantes, sea un proceso educativo, sea una política de salud. Termina siendo una política que es evaluada al finalizar ese recorrido y por ende viendo cuánto del objetivo planificado en el modelo original se cumple o no se cumple. Entonces, termina siendo un método afincado a los objetivos. O sea, anclado de manera directa a cómo se logran o no a cómo se logran, perdón, a cuánto se logran de esos objetivos o no. Después, otra de las cuestiones que se le discute es una limitación que tiene que ver con la técnica, que lo mencionaba yo recién, cuando yo pienso una política, la puedo pensar solamente en clave de necesidad, pero no está diciendo en ninguna parte de su método cómo esa necesidad es detectada. Es decir, es como un consenso social, racional, en el que todos tenemos más o menos la misma idea o queremos todos lograr el mismo objetivo y de esa manera se consolida el objetivo, perdiendo esta sensación de fricción que se produce en cualquier propuesta de una política en el rango que sea. Es decir, ¿quiénes definen los objetivos? ¿Por qué? ¿Dónde está la calificación? Según él, es esta sumatoria de ciencias que van a colaborar en la definición específica de un objetivo que va a responder a una demanda social para salir de este punto cero en el que la sociedad está y que es un problema y transformarlo en una solución en el punto uno cuando el objetivo ha sido logrado. Y después, otra de las cuestiones que terminan haciendo como ruido, es que termina midiéndose el rendimiento. Es decir, si nosotros nos fijamos en cuánto del objetivo logra alguien, la política, el sistema de salud, los estudiantes en el recorrido académico que estén haciendo, estamos centrándonos solamente en una propuesta en la que, si bien tiene unos criterios mucho más objetivos que la propuesta anterior, termina centrándose en la evaluación de los estudiantes. Es decir, si bien Tyler lo que hace es tratar de generar una propuesta superadora al método anterior, al que estaba vigente hasta al momento de él proponer su planificación, termina centrado en el mismo criterio con la dificultad central de que no está delimitada la faz de la política. Para que les quede un poco más claro esto que yo les estoy así como resumiendo muy brevemente, los invito a que lean la parte del libro que dice limitaciones al método tayleriano, a estar un poco más discriminadas o con mayor profundidad, analizada cada uno de estos puntos que yo les estaba diciendo. Nos vemos en un ratito con el video de Sachman, donde empieza a aparecer la noción de la valoración y de las tensiones que se generan para generar un valor sobre alguna propuesta política o currícula. Nos vemos luego.